Hola a todos los amigos confeccionistas de Latinoamérica, el Caribe y España, que a partir de este momento se conectan a este entrenamiento gratuito de 2 días. Vamos a dar 2 días de entrenamiento en el cual vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con el body. El body, señoras y señores, es una prenda que viene ganando espacio en el mundo de la moda y que se viene posicionando como uno de los referentes comerciales más importantes de las próximas temporadas. Y lo que vamos a hacer estos 2 días, hoy y mañana, es dar la posibilidad que los estudiantes, que los aficionados, que los diseñadores de moda y en general todas las personas que quieran trabajar alrededor de la moda, ya sea como emprendimiento o como hobby, tengan la oportunidad de conocer cómo se hace la manufactura de este tipo de prendas con estándares industriales. Emprender en este negocio será muy interesante, será un negocio que tiene muchas perspectivas en los futuros meses y sobre todo que el body tiene una ventaja espectacular y es que se vende todo el año. Todo el año se venden bodies porque son prendas que son de ocasión. Estos 2 días de introducción los vamos a hacer para eso, para que las personas que aún no se han matriculado en el Freddy Caro Institute conozcan cómo enseñamos, conozcan nuestra metodología, conozcan cómo pueden ser llevados de la mano de ingenieros industriales para alcanzar sus metas alrededor de este negocio. Entonces vamos a empezar este evento académico. Alistar cuaderno y lápiz va a ser importante. Estar en un sitio donde ustedes estén como concentrados, no tengan distracciones, va a ser muy importante porque va a haber mucha información técnica. Lo que queremos compartir con ustedes es cómo se trabaja a nivel industrial, cuáles son las buenas prácticas en selección de materiales, de hilos, y hacer bodies en general es un proceso que en manufactura, en confección es fácil, pero es fácil sí, solo sí yo conozco los elementos conceptuales que realmente facilitan el trabajo. Y es ahí donde muchas personas cometen errores. Es ahí donde muchas personas sufren. Es ahí donde muchas personas dicen, por ejemplo, no es que mi máquina familiar o doméstica no cose telas licradas. Y resulta que eso es totalmente alejado de la realidad. Entonces, bienvenidos a estos 2 días de entrenamiento gratuito. Y los bodies son un sector muy especial porque si uno analiza los desfiles de moda en Pret-a-Porter, siempre va a encontrar que los diseñadores están siempre proponiendo diferentes estilos de bodies. Siempre en las pasarelas hay bodies y siempre será una prenda que todas las marcas dedicadas a vender ropa femenina van a tener. Es una prenda obligada, es una prenda básica del armario, del closet, del vestuario, del outfit de toda mujer latinoamericana. Y no solamente latinoamericana, en el Caribe es muy práctico usarlo, en España es muy práctico usarlo. Entonces, si uno analiza los desfiles que se presentan siempre en las grandes ciudades de la moda, siempre van a encontrar que todas las marcas hacen referencia, hacen propuestas vestuarias alrededor de este tema. Entonces, estudiar las tendencias va a ser muy importante y es muy importante para los confeccionistas porque les permite predecir el futuro. El negocio de la moda no es una cosa que apareció o alguien se la inventó. El negocio de la moda funciona como un sistema y es un sistema bien engranado donde toda la industria está alrededor del tema para garantizar que la gente tenga inclinaciones estéticas en cierto sentido. Por ejemplo, hay ferias especializadas en presentar los colores y entonces ya se sabe cuál va a ser el color del 2027, por ejemplo. No es que estén esperando las grandes industrias para que llegue el 2027 para pensar más o menos como qué color vamos a poner de moda. No, alrededor de eso hay una serie de expertos, de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, de diseñadores de modas, de economistas que están haciendo prospectiva, están tratando de anticiparse a las emociones futuras de la gente,
a las preocupaciones culturales y económicas de la gente, y todo ese estudio genera asertividad. Por eso los informes de moda son costosos, porque le permite a la gente estar un poco adelantado de lo que viene en el mercado. Si uno analiza y mira los desfiles, por ejemplo, de Dior, que fueron presentados para el primavera-verano del 2025, pues uno encuentra que Dior siempre tiene el body como protagonista. Y ese protagonismo lo acompañan de calzado, lo acompañan del cabello, lo acompañan de accesorios, lo acompañan de bisutería, de carteras, porque es todo un look, es todo un outfit. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que proyecta Dior para esta primavera-verano. Entonces, es una mujer como muy empoderada, ¿no? Es una mujer dedicada a expresarse a través de una prenda que hace contacto directo con su cuerpo. Es una mujer que se siente moderna, elegante, con un body. Entonces, ese body ha venido evolucionando y ha evolucionado al ritmo que lo han hecho los textiles, ¿no? Porque todo va avanzando como lo hagan los textiles. Esas colecciones de Pret-a-Porter, o lo que se llama en inglés ready to wear, son colecciones que hacen los diseñadores y que venden por tallas, a diferencia de la alta costura, que está orientada a trabajos sobre medidas, con telas exclusivas y con una serie de características que hacen que, por ejemplo, en Latinoamérica no haya alta costura. Aquí muchas personas que hacen prendas sobre medidas se imaginan que hacen alta costura, pero la definición de alta costura es muy rigurosa y está determinada y custodiada por el Departamento de Comercio del gobierno francés. Entonces, todo lo que uno analiza siempre para el comercio debe estar analizado en colecciones de Pret-a-Porter. Las colecciones de alta costura son como un manantial de creatividad que luego bajan al Pret-a-Porter y luego llegan al comercio normal. Miren estas propuestas de Victoria Beckham, la inglesa, que propone también bodies. Uno ya de pronto ha empezado a ver cosas como estas en el mercado, bodies que están siendo visibles, con un escote muy alto. Inclusive hay una tendencia que desencadenó y es una tendencia de dejar el panty visible también. Es una tendencia que también nació o está naciendo en Inglaterra y entonces se deja ver el panty. Ya no va a ser como un descuido, sino que va a ser intencional. Y eso es parte de las tendencias y de lo que proponen los diseñadores. Todas las marcas, fíjense cómo todas las marcas se preocupan por contratar modelos que luzcan sus propuestas y que a partir de eso tengan la posibilidad de mostrar estéticamente lo que es el body y cómo sus diferentes interpretaciones tienen la posibilidad de ser usados por todas las mujeres. Los bodies, señoras y señores, nunca se han ido. Y en estos momentos son una poderosa tendencia. Y esa condición es debido a varias cosas. ¿Por qué el body va a ser una tendencia en los próximos meses? Pues porque hay varias características que lo definen y la primera de ellas es que siempre quedan dentro del pantalón, dentro de la falda, son muy versátiles y nunca van a estar como arrugados por fuera, nunca van a hacer que la mujer quede como mal vestida. Ese body tiene la posibilidad en algunos casos de alisar el vientre, de configurar, de rediseñar la cintura y de ajustarse al cuerpo sin oprimirlo. El body, por ejemplo, los de control tienen ese encanto, ¿no? Ellos redefinen la silueta, pero no están oprimiendo y como que limitando el movimiento como lo haría una faja, por ejemplo, que llega a ser inclusive molestas para algunas personas. En general, el body es un básico del vestuario. Todas las mujeres deben tener en su armario, en su closet, deben tener por lo menos 4 o 5 bodies mínimo. ¿Por qué? Porque siempre quedan bien para usarlo con un pantalón amplio, para usarlo con un pantalón en lino, para usarlo con un blazer, para usarlo con una chaqueta de cuero. Hay muchas posibilidades para combinar
esa prenda porque es muy versátil, es muy cómodo y siempre se puede usar o en el día o en la noche. Tiene esas ventajas, ¿no? Y los bodys se pueden clasificar como en varias familias. Hay unas familias que son los bodies fashion, que son los que se usan todos los días. Hay otra que es el body lingerie, que es el body como de ropa interior, con materiales muy de ropa interior. Y está el body de control, que como su nombre lo indica, ayuda a estilizar la figura. Entonces, la ventaja del body, señoras y señores, es que sin importar la forma, sin importar el estilo, siempre el body va a ser muy conveniente para todos los tipos de cuerpos. Y tiene otra ventaja espectacular, y es que por sus materiales, normalmente hoy en día el body es muy transpirable. No pone a sudar al cliente, si yo sé seleccionar adecuadamente las telas, y eso genera un confort que en últimas es lo que está buscando la gente. La gente está buscando una experiencia de uso. La gente está buscando cosas que sean prácticas, que estén alineadas con sus intereses. La gente está buscando cosas que sean cómodas. Entonces, es muy importante entender la magnitud de lo que significa esta prenda y entender como las tres grandes categorías. Porque en esas tres grandes categorías deben moverse los fabricantes de bodies. Un fabricante de bodies debe tener una sección de bodies tipo lingerie, que son ropa interior, que están concebidos como íntimos, como que van debajo de una prenda, pero que cada vez esos bodies como que trascienden y empiezan a volverse externos, sobre todo con las mujeres jóvenes que de pronto van a una discoteca, por ejemplo, y se ponen su body y encima se ponen un blazer. Eso ha sido una tendencia y es parte de la manera como las prendas empiezan a transitar el terreno de lo íntimo para volverse externo, sin mostrar, pero sí insinuando. Entonces, los body lingerie se caracterizan porque tienen materiales como encajes, mucha transparencia, muchos tules, hay gafetes. Entonces, son muy especiales, son muy delicados, son ultra femeninos. Y están también los bodies fashion, que son los bodies que se usan todos los días, que son esos bodies que yo puedo ir a la oficina, puedo ir al colegio a la reunión de mi hijo, puedo atender mi negocio, puedo estar en una reunión, puedo ir a muchos espacios porque ese body es polifacético, pero el hecho de que se llame fashion quiere decir que hay un especial interés en cómo es el cuello, en cómo es la manga, en si viene drapeado o no. Entonces, en ese tipo de bodies hay una atención como especial. Y están los bodies de control, que esos bodies de control utilizan materiales semielásticos o puras licras. Entonces, depende como el tipo de material. En general, lo que podemos estar seguros es que el body, señoras y señores, es una prenda sumamente versátil. Es una prenda con altos niveles de rentabilidad para aquellos confeccionistas que deciden realmente trabajar alrededor de este tema. Y un poco la idea de todos estos eventos académicos es que los estudiantes o los integrantes de la comunidad imparable del Freddy Caro Institute, que es la comunidad más grande de confeccionistas de Latinoamérica, pues tengan la posibilidad de darse cuenta qué está de moda, qué viene, qué tengo que ofrecerle al cliente. Porque lo que yo le ofrezco a mi cliente no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta. Siempre lo que se le debe ofrecer al cliente tiene que ver con mi capacidad, escúchenme bien, de interpretar las necesidades del cliente. Siempre es desde afuera que yo interpreto a qué me voy a dedicar. Porque en últimas, una prenda resuelve una necesidad. Una prenda tiene que estar alineada con lo que mi cliente quiere, en colores, en estampados, en siluetas, porque en últimas el confeccionista debe orientar sus esfuerzos a lo que está de moda. Y en ese contexto, señoras y señores, el Freddy Caro Institute siempre trata de orientar a los estudiantes
a los aficionados de costura, a los diseñadores que quieren como definir una línea de acción clara, poderosa, rentable, a que se sintonicen con el mercado. Tiene que haber una relación entre lo que el mercado necesita y lo que yo como confeccionista soy capaz de producir. Pero normalmente estamos por caminos distintos y pocas veces convergemos, pocas veces como que la gente se sintoniza, y básicamente eso ocurre porque si la gente solamente se dedica a agachar la cabeza, a coser y agachar la cabeza, pues no va a poder ver de manera estratégica lo que hay que hacer con sus talentos, con sus habilidades. Y por eso, señoras y señores, el Freddy Caro Institute ha organizado una capacitación profesional en bodies que va a empezar el mayo 20. Mayo 20 va a ser el martes. Es decir, que el próximo martes vamos a empezar nuestra capacitación profesional. Y por eso, antes de empezar esa capacitación profesional, damos 2 días de clase totalmente gratis. ¿Para qué? Para que las personas tengan la posibilidad de conocer cómo funciona el negocio de los bodies. Porque a veces decimos, sí, pues un body, pero no entendemos la magnitud de lo que significa ese nicho. Nosotros tenemos una empresa que se llama Estudio Íntimo Ingenieros, aparte del instituto, y con esa empresa desde el año 2000 damos asesorías y consultorías a fábricas, a talleres, a emprendimientos, y hemos encontrado que hay clientes que solo hacen bodies y todo el año hacen solamente bodies. Yo no necesito saber hacer 1000 cosas para ganar dinero en la moda. Necesito un producto. Necesito ser experto. Necesito hacer foco en un producto. Y este producto que estamos presentando es un producto que es polifacético y que se vende todo el año. No es un producto de temporada. Entonces, vamos a empezar una capacitación profesional, una capacitación especializada en enseñar ¿qué? Todo lo que tiene que ver con los trucos, secretos, técnicas, métodos para fabricar, para coser prendas con altos niveles de calidad. El mercado hoy en día presume que si usted va a vender un body es porque ese body lo sabe hacer bien. El mercado cada vez es más exigente. Nuestros clientes cada vez están más informados. Nuestros clientes cada vez saben más de bodies. Entonces, lo que quiere esa capacitación profesional, para la cual estamos haciendo primero estos 2 días introductorios, lo que quiere esa capacitación es permitirle a los estudiantes aprender a trabajar exactamente igual como se hace en las fábricas, pero con máquinas familiares, para que la gente empiece su emprendimiento, para que la gente empiece a trabajar, y por eso nos vamos a concentrar en confección, y vamos a confeccionar, por ejemplo, en la capacitación 4 estilos de body lingerie. Una capacitación del Freddy Caro Institute empieza siempre con una semana donde profundizamos los elementos conceptuales técnicos necesarios para poder coser. Coser no es prender el motor de la máquina y hundir el pedal. Coser significa que yo soy consciente de cuál es el hilo, la puntada, la aguja, la graduación del largo de la puntada. Soy consciente de muchas cosas y sobre esa conciencia, sobre esa claridad conceptual a la que le dedicamos tiempo, ahí sí luego empezamos a coser. ¿Y empezamos a coser con qué? Con moldería industrial que nosotros suministramos. Nosotros entregamos los moldes, porque el curso es solamente confección, y la gente va confeccionando las prendas. Siempre la motivación en nuestras capacitaciones es que las personas confeccionen y vayan ofreciendo para que vayan vendiendo. Uno en una capacitación práctica como estas, que es 100% virtual, que se estudia como están viendo esta clase desde la comodidad de su casa, pues necesitamos promover que el estudiante venda, porque si usted vende sus muestras, usted recupera fácilmente la inversión del curso. Entonces nos vamos a dedicar a 4 bodies totalmente del mercado lingerie. Vamos a hacer 6 bodies fashion, todo lo que es la parte de moda, con diferentes escotes, drapeados, cuellos, pecheras, mangas con volumen.
A eso nos vamos a dedicar. Y también vamos a ver 4 bodies de control. De hecho, esta clase introductoria tiene la intención de enseñar un body de control con multicapas de licra. Cuando yo pongo 2 capas de licra en la zona abdominal, pues la licra estira, pero 2 capas de licra no estiran tanto y hacen control sin usar PowerNet. La gente está acostumbrada a hacer control con PowerNet y resulta que el PowerNet a veces a algunas personas les molesta, les talla, les incomoda y por eso el body es una muy buena opción. Es decir, que en esa capacitación profesional vamos a hacer 14 bodies distintos y los estudiantes van a tener 6 meses de acceso a esa capacitación. 6 meses para que tengan la posibilidad de avanzar, repetir sus clases y además van a tener un acompañamiento. Nosotros en la metodología del Freddy Caro Institute, cuando las personas se matriculan, a los estudiantes quedan incluidos en un grupo especial de matriculados, donde ese grupo es mentorizado, guiado, asesorado por ingenieros industriales. En este caso, el acompañamiento lo voy a hacer yo, la confección la van a hacer otro tipo de personas y todo ese acompañamiento va a permitir que ustedes tengan en ese grupo de WhatsApp quien les resuelva dudas, inquietudes, un grupo de WhatsApp donde van a poder presentar sus trabajos y poder recibir retroalimentación. Entonces, tenemos todo diseñado para que ustedes a partir de la capacitación que van a recibir puedan generar resultados extraordinarios y se especialicen en fabricación de bodies en diferentes líneas, en diferentes acciones. Cuando nosotros configuramos esta capacitación, la configuramos con la intención de que todo el mundo la pueda hacer, de que la gente que quiere realmente volverse experto en bodies no vea el valor de la matrícula como una restricción. Al contrario, lo que hemos hecho en el marco del Día de la Madre, del Mes de la Madre, es dar un precio y mantener un precio muy especial. Esa capacitación normalmente tiene un costo de 380,000 pesos, pero por esta temporada, por estos días, la capacitación total, todo lo que es la capacitación, la formación, va a tener un valor de inversión de 240,000 pesos. ¿Para quiénes? Para los estudiantes que viven en Colombia. Los estudiantes que están por fuera de Colombia van a pagar $90. Y es un precio muy especial y lo hemos configurado con la intención de que la gente no tenga la excusa del precio. Mire, nosotros empezamos a trabajar con los bodies tipo fashion, con los bodies. Y si usted fabrica cada uno de esos 4 bodies y los vende, con la utilidad de esos bodies recupera el costo de su curso. Porque en la capacitación está la moldería, está el paso a paso de la confección, está el acompañamiento, está la asesoría. O sea, tienen todo para poder lograr sus resultados. Y tienen todo para que sus resultados de manera inmejorable sean excepcionales. Ahora, aunque esa capacitación tiene un precio especial, hemos diseñado también una forma de pago. Y esa forma de pago, señoras y señores, está de la siguiente manera. Quienes quieran pagarlo todo, lo pueden hacer y pagan 140,000 pesos. Esos 140,000 pesos, que sería el primer abono, o $55 para los que están por fuera, lo hacen hasta el martes 20 de mayo, es decir, hasta el día en que empezamos. Y les va a quedar un saldo de 100,000 pesos para pagarlo el martes 17 de junio. O sea que tienen casi un mes de distancia entre el abono y la cancelación del saldo. Y nosotros podemos darnos el lujo de dar ese plazo sin cobrarle financiación a la gente. Y digo que es un lujo porque sabemos lo que vamos a enseñar. Sabemos la calidad de lo que ustedes van a recibir y sabemos la emoción inmensa que van a sentir cuando empiecen a vivir esta experiencia. Es una experiencia académica donde van a ser guiados con la intención de generar resultados.
donde van a ser guiados con la intención de que la gente realmente aproveche esta oportunidad. Así que esta oportunidad está pensada en ustedes, está pensada con un precio especial, está pensada además con una forma de pago que va a eliminar cualquier excusa asociada con el costo del curso. Cuando alguien ve una capacitación por ese valor, el mismo comité académico decía, ¿por qué lo vamos a dejar tan económico? Y yo decía, porque es que estamos en el mes de las madres. Y porque parte de nuestra función como docentes es también una función social, que la gente tenga la posibilidad de capacitarse. Porque en la medida en que la gente se capacite, las realidades económicas de las familias cambian. Si no hacemos nada para cambiar nuestra realidad económica, pues va a ser exactamente la misma. Exactamente la misma. Entonces, queremos que todo el mundo empiece a trabajar alrededor de esta meta, de este proyecto, que es empezar a coser bodies. Es una prenda que, si usted revisa los desfiles de moda, se va a vender siempre. Se va a vender siempre. Y estas temporadas siguientes va a ser muy interesante la demanda de bodies que va a haber. Entonces, ya teniendo claro el objetivo de la introducción, teniendo claro que la capacitación profesional va a empezar el 20 de mayo, teniendo claro su valor de inversión, teniendo claro su forma de pago, vamos a empezar a profundizar en los aspectos técnicos de lo que son los bodies de control. En la clase de hoy y mañana nos vamos a centrar en eso, en los bodies de control. ¿Cómo hacemos para configurar esos bodies de control? Ahora, los bodies de control, escúchenme bien, normalmente se hacen en tela tipo licra. Y nosotros en Latinoamérica y el Caribe y España hablamos de la licra como si la licra fuera una tela. Y es muy importante saber que la licra, en términos técnicos, no es una tela, es una fibra. Lo que pasa es que la fibra más famosa, la fibra que más publicidad ha tenido, y entonces eso hace que la gente le dé el nombre a la tela por la fibra que está contenida en esa tela. Pero algo que debería saber un experto en bodies es que la denominación de licra corresponde a una fibra que fue inventada, ideada, desarrollada, creada en el laboratorio, por eso es una fibra sintética, por DuPont. DuPont desarrolló esa fibra y pues básicamente DuPont fue evolucionando, luego le vendieron la marca Licra a una empresa que se llama Invista y luego crearon una empresa que se llama Licra o Lycra. Y lo que quiero por ahora, para que escriban en su cuaderno, es que haya la claridad conceptual de que licra es una fibra. Una fibra, escúchenme bien, que se combina con otras fibras y que les aporta propiedades de elasticidad. Eso es la licra. Una fibra que al combinarse con otras genera mayor extensibilidad en los textiles. Entonces, los textileros, porque eso no lo hacemos los confeccionistas, los textileros combinan algodón con licra. Entonces está la tela para hacer boxer, por ejemplo. Los textileros combinan poliéster con licra. Entonces están las telas que yo puedo sublimar, por ejemplo. Y los textileros combinan nylon con licra. Y entonces yo tengo telas para hacer bodies, para hacer vestidos de baño. Pero resulta que la licra es un nombre de una fibra y es una marca como tal. Entonces, no todas las telas tienen la fibra llamada licra, porque esa patente que tenía DuPont sobre ese proceso para polimerizar las fibras, pues ya se venció y otras fábricas en el mundo hacen licra. Pero como licra es una marca, no pueden registrar o vender esa licra como licra. Entonces usan un nombre genérico que se llama elastano o expandex.
Por eso ustedes en muchas telas dicen la composición 80% nylon, 20% expandex o elastano. ¿Qué le están diciendo ahí cuando uno compra una licra? Esta tela estira, porque tiene una fibra que le ayuda a estirar, pero esa fibra no es licra, es la genérica de licra. Entonces, eso pasa como con las gaseosas, ¿no? Las bebidas gaseosas, las sodas. La gaseosa más famosa es Coca-Cola. Pero eso no quiere decir que todas las bebidas gaseosas que hay disponibles en el mercado se llamen Coca-Cola. Y solamente una se puede llamar Coca-Cola. Exactamente igual pasa con la licra. Pero en la medida en que los estudiantes, los aspirantes a ser expertos en bodies, aprendan eso, pues entenderán que la licra, por ejemplo, normalmente el textilero la ubica en el centro y la recubre la licra, porque es que la licra como tal, como fibra, tiene varias propiedades. Ella es capaz de estirar un 500, 600% sin reventarse. Es 10 veces más delgada que un cabello humano. Pero lo más importante que tiene la licra es que ella se puede volver a su posición original. Y eso es espectacular. Es decir, la licra tiene una alta memoria que permite que después de estar estirada, cuando yo quito la fuerza que la estiró, ella vuelve a su posición original y no se deforma. Y ahí está el éxito de esa fibra. Porque yo hago un body talla M y ese body talla M después de 2 o 3 usos sigue siendo M. ¿Quién garantiza eso? La licra, el expandex o el elastano que está formando parte de los hilos con que se tejen las telas. Y en eso debo tener claridad. Si no tengo esa claridad, voy a estar confundido siempre. Si no tengo esa claridad, puedo cometer errores e imprecisiones cuando hable, cuando le venda a mi cliente, cuando haga una publicación en redes sociales. Vender en redes sociales es un paso que ustedes tendrán que dar en algún momento, pero vender en redes sociales implica que uno debe tener la razón técnica siempre. Porque si yo cometo una imprecisión, estoy expuesto a correcciones en público. Y eso no me puede asustar, pero sí es importante que ustedes tengan la claridad conceptual de lo que es una licra. De entender que licra técnicamente hablando no es una tela, sino que es una fibra. Ahora, ¿qué pasa, no? En el comercio hay unas costumbres. Esas costumbres, por más que estén lejos de lo técnico, yo no puedo chocar con esas costumbres. Entonces, las vendedoras de los almacenes siempre le van a decir qué tipo de licra quiere, gruesa o delgada, de poliéster o de nylon, porque para ellas, las vendedoras de los almacenes, los vendedores de los almacenes, licra es una tela. Y para ellos está bien, y está bien que sea así. Pero nosotros en el Freddy Caro Institute necesitamos que nuestros estudiantes tengan claridades conceptuales que les permitan ir a una feria de moda, hablar con cualquier diseñador sin decir cosas incorrectas. Porque se trata de eso, de que los expertos deben manejar el lenguaje. Y fíjense cómo nuestro equipo de diseño gráfico viene mostrando cómo esa licra se puede combinar y cómo esa licra siempre está en el núcleo, ¿no? Esas licras se llaman licras core porque siempre están cubiertas. ¿Por qué hay que cubrir la licra? Porque recuerden que es muy delicada. Es 10 veces más delgada que un cabello humano, es súper delgada. Entonces necesitamos que esa licra se proteja para que no se fugue, para que no se salga.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos la ropa interior que ya tiene muchas posturas? En la ropa interior, en los panties especialmente, empiezan a salir como unos pelitos blanquitos, como unas canas blanquitas en el encaje. Esa es la licra que empezó a fugarse porque los hilos que la estaban recubriendo, que son de poliéster o de nylon, ya no están cumpliendo su labor. Entonces, sobre esa base, señoras y señores, es muy importante saber que esa licra me acompaña siempre a otras fibras y que yo puedo conseguir en el mercado dos tipos de licras, ya hablando como tela, ¿no? Y hablando como habla la gente. Licras de nylon o licras de poliéster. Y siempre la pregunta cuando uno hace consultoría en las fábricas es, ingeniero, ¿cuál compramos? ¿La base nylon o la base licra? O la base poliéster, perdón. Es la pregunta que siempre cuando uno va a hacer una consultoría en vestidos de baño, en panties, en bralette, a fábricas de bodies, siempre hacen esa pregunta. Y yo siempre respondo esa pregunta mostrando las ventajas y desventajas de cada composición. Y eso implica, señoras y señores, entender que para yo poder coser un body de buena calidad, necesito ser consciente de qué tipo de licras voy a comprar. Porque no es lo mismo una licra nylon que una licra de poliéster. No es lo mismo. Mientras que la licra de nylon tiene un tacto suave, sedoso, la de poliéster tiende a ser un poco más seco, más firme, más tiesa. Las de nylon normalmente son opacas y lo opaco en la moda está asociado con lo elegante. Las de poliéster brillan, naturalmente brillan. Esas son características importantes. Lo otro es que las licras de poliéster secan más rápido, ¿no? Secan más rápido. Mientras que la de nylon no tanto. Y lo otro es que la absorción de sudor, por ejemplo, en licras de nylon es alta, mientras que en licras de poliéster es baja. La resistencia al sol, cuando yo salgo a la calle con mi body, siempre la licra de poliéster va a ser más resistente. La de nylon no tanto. Por eso las licras de poliéster son ideales para ropa interior, para sublimar. La sublimación es una técnica que permite personalizar hoy en día las telas, los tules, las mallas, y siempre se pueden sublimar solamente aquellas telas que tengan en su composición 70% de poliéster o más, con resultados extraordinarios. Yo podría sublimar en teoría cualquier tela, lo que pasa es que los resultados no van a ser los mismos. Entonces, ¿qué se puede sublimar? Las licras que sean de poliéster. Yo puedo, por ejemplo, para hacer bodies, yo puedo coger una Mayatex y sublimarla. Pero esa Mayatex debo comprobar, verificar que esa Mayatex sea de poliéster. Nosotros tenemos amigos que subliman y nos cuentan historias terribles, casi que de terror. Porque la gente va y compra 200 metros de tela para sublimar, pero nunca preguntaron la composición de la tela. Y cuando eso pasa, el dinero que pierde la gente no es poco. Y no es nada, es un detalle simple. Por eso siempre nosotros en los entrenamientos gratuitos, esos detalles que pueden ser simples, pero generar mucho costo, procuramos contárselo a la gente.
Porque es que hacer bodies es fácil. Fíjense que el body no va a ser complicado. Y vamos a ver el primer paso de confección, cómo se arma la primera parte. Y vamos a ver que no es difícil. Pero si yo no tengo estos elementos claros, pues voy a tener problemas. Voy a perder plata. Y me voy a meter en un negocio que me va a decepcionar. Y es un poco lo que evitamos. Otra cosa importante con los bodies es entender que las telas vienen por pesos. Hay telas más pesadas o más gruesas que otras. Y en la industria eso se representa como la densidad textil o el peso de la tela, y las unidades son gramos por metro cuadrado. ¿Cómo se leen esas unidades? Imagínense, por favor, que usted tiene una tela de 20 por 20, de 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro. Corta un cuadrado de 1 metro por 1 metro y lo pesa. Si le pesa 130 gramos, ¿qué quiere decir eso? Que 1 metro cuadrado, porque es área, 1 por 1, pesa 130 gramos. Entonces, el peso de esa tela serán 130 gramos. ¿Qué pesa en bodies 130 gramos o qué peso tienen las telas ultralivianas? Aquellas que pesan menos de 130 gramos por metro cuadrado. Entonces ahí está el tul elástico. Ahí está el power nail liviano. Ahí están las mallas o mesh tipo lingerie y está el poliéster tipo mesh que tiene como unas mallitas. No todo es Mallatex. Hay unas mallas especiales que pueden parecer Mallatex, pero no lo son. Entonces, el peso de la tela, lo pesada o lo liviana de la tela, se expresa por gramos por metro cuadrado. Según eso, yo puedo tener telas ultra livianas, puedo tener también telas livianas, que son las que oscilan entre 130 y 180 gramos por metro cuadrado. Esas son las telas que en la industria se conocen como liviano, y ahí estarían, por ejemplo, las licras de nylon, delgadas, el jersey, que es como la tela de camisetas. Ese jersey puede ser jersey sin licra o sin expandex, o jersey con expandex. Entonces, por ejemplo, la tela de las camisetas normales son jersey, estiran un poquito, pero es un jersey rígido, digamos. Mientras que hay jersey que es licrado, como la tela que se usa en los boxers elásticos. Es la misma tela, lo que cambia es que tiene o no tiene licra. Dentro de esas telas livianas también está la punto roma, el rib, que es una tela que se utiliza en cuellos, puños. Y también están las telas de peso medio. Fíjense que quien determina, quien cataloga, clasifica las telas es su peso. Entonces, aquellas que pesan entre 180 y 240 gramos se conocen como telas de peso medio. Ahí están la mayoría de licras para ropa deportiva, lo que se llaman suplex, lo que se llama el French Terry, que ese French Terry lo utilizan para hacer hoodies, para hacer jogger. Las telas burdas, normalmente también, que se utilizan para jogger, están en ese rango. Entonces, fíjense cómo conocer el peso de las telas es importante, porque las telas no son iguales, porque las licras no son iguales, y porque yo necesito saber que hay telas pesadas, pero también hay telas muy pesadas. Las pesadas serían aquellas que tienen entre 241 y 300 gramos. Todo lo que es suplex, punto roma, rib grueso, pero también hay telas extra pesadas. No todas las telas se utilizan en bodies, pero lo importante es que entendamos cómo el peso de la tela es una variable que yo debo aprender a reconocer en las telas que compro. Así como la composición, de qué está compuesta mi tela. En últimas, esta charla técnica les está diciendo eso. Pilas, porque debe aprender
a identificar de qué está hecha su tela. Porque eso hará que la tela sea más barata o más cara. Por ejemplo, si usted sabe esto y compra un encaje de poliéster, sabe que el poliéster no tiene tan buen tacto. Ya lo aprendimos. Sabe que el poliéster es más barato que los encajes de nylon. Por eso cuando yo voy a comprar encajes para hacer bodies, compro encajes de nylon. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que no todos los encajes son iguales, que hay diferencias y que esas diferencias, quien debe conocerlas son ustedes. Ahora, cuando yo voy a coser, mucha gente dice, listo, ya corté mi body, voy a coser. Ojo, que antes de empezar a coser, yo debo graduar el largo de mi puntada. Porque las telas licradas no se pueden coser con cualquier tipo de largo de puntada. Y son detalles, yo insisto, que son sencillos. Esto no es complejo. Pero sí es riguroso desde las especificaciones. Entonces, ¿qué son las puntadas por pulgada? Es la manera como yo gradúo el largo de la costura en un body. ¿El largo de qué? De mi máquina de costura recta, sea familiar o industrial, de mi overlock o fileteadora, sea familiar o industrial, y de mi collarín, sea familiar o industrial. O sea que el largo de las costuras se lo debo graduar a todas las máquinas. No es solamente cuando yo coso con recta. Y es un estándar crítico, crucial para garantizar la calidad de una prenda licrada. La mayoría de la gente a eso no le presta atención porque nunca fueron entrenados para ver ese detalle. Pero resulta que el largo de la puntada es fundamental. Veamos, por ejemplo, esta tabla. Por ejemplo, los jeans. Un jean Levi's o Levi's, por ficha técnica, debe estar cosido con 8 puntadas por pulgada. ¿Qué significa eso? Que usted pone 2 telas, cose común y corriente primero, luego mide el comienzo y el final de 2,5 centímetros, que es una pulgada, es una aproximación a una pulgada. Mide una pulgada y cuenta cuántas puntadas hay dentro de esa pulgada. Por eso se llama puntadas por pulgada. Entonces tú coses y mides los 2,5 y luego cuentas cuántas puntadas hay dentro. Y dependiendo de esas puntadas que haya ahí dentro, pues gradúas tu máquina. Entonces, si miramos la tabla, por ejemplo, un Levi's se cose con 8 puntadas por pulgada. Tiene que tener 8 puntadas por pulgada. Un panty normalmente se cose entre 10 y 14 puntadas por pulgada. Un body entre 12, 13, 14, 15, hasta 16 puntadas por pulgada. Y eso quiere decir, señoras y señores, que en la medida en que las puntadas por pulgada sean mayores, la costura gana elasticidad. Entonces yo puedo hacer que la costura sea más elástica o menos elástica. ¿Cómo lo hago? Graduando el largo de la puntada. Y estas tablas son importantes para que las conozcan, para que las sepan. Por ejemplo, hablemos de la máquina de costura recta. ¿En qué usamos una máquina de costura recta en el body? Básicamente para hacer uniones de cuellos, pecheras, pespuntos visibles, remates, ese tipo de cosas. Y para unir, por ejemplo, piezas pequeñas. Para eso usamos la recta. Y esa recta, escúchenme bien,
de la máquina recta, de la máquina plana, como llamamos en Colombia, hay dos tipos de máquina plana. Hay dos tipos. Una de arrastre liviano y otra de arrastre pesado. Porque para muchas personas, una máquina plana o una máquina de costura recta es la misma y resulta que no, depende de su arrastre. Las máquinas están diseñadas para coser cuero, para coser ropa interior. Entonces, las máquinas para hacer bodies deben ser máquinas de costura recta de arrastre liviano. Liviano. ¿Y cómo yo identifico que mi máquina tenga arrastre liviano? Con el tipo de aguja que usa. Entonces, todas las agujas deben ser, por ejemplo, en el caso de la confección, de la marca Grossbaker, que es alemana, espectacular. Pero todas las agujas deben decir aquí DB/1. Si la etiqueta de la máquina dice DB/1, eso se llama el sistema, técnicamente hablando. Y ese sistema me está diciendo que esa aguja, ojo con esto, fue diseñada para ser puesta en una máquina de arrastre liviano. Liviano. Mientras que si dice DP/1, DP es una aguja diseñada para trabajar con arrastre pesado y la P es de pesado. Entonces la gente pregunta, hijo de madre, yo no sabía eso, dice la gente, no sabía que habían para coser diferentes tipos de telas. Claro, si yo voy a coser, por ejemplo, una gorra, un morral, una mochila, uso máquinas de arrastre pesado. Pero si yo voy a coser un body, un panty, un liguero, un cachetero, un vestido de baño, pues necesito agujas y máquinas que con sus dientes no me maltraten los materiales, porque los materiales que voy a trabajar son delicados. Ese tipo de cosas, insisto, fíjense que son sencillas. Saberlas las aprendemos rápido. El problema es que son muchos detalles técnicos que en las fábricas tenemos en cuenta para que la producción fluya. Entonces, por eso yo insisto en que no se trata de coser. No se trata solamente de coser. Se trata de entender lo que pasa alrededor de la costura. Porque si yo no entiendo eso, voy a estar en serios problemas. Pasa, por ejemplo, con las overlock, con lo que en Colombia llamamos las máquinas fileteadoras. Nosotros nos imaginamos que todas las fileteadoras son iguales. Y resulta que no. Las fileteadoras, las overlock, son distintas y se seleccionan dependiendo de lo que yo vaya a coser. Entonces, para hacer bodies que normalmente están cortados y cosidos en telas elásticas, se debe trabajar con una fileteadora especial que se llama de refuerzo. Y se llama de refuerzo porque por dentro del filete, miren, por dentro del filete hay una costura que refuerza el filete. Eso quiere decir que esa señora se hace con una máquina de 4 hilos. Ella debe de venir de fábrica de 4 hilos. Porque cuando los vendedores de máquinas no son muy honestos, miren lo que hacen. Miren lo que hacen. Le dicen a la gente, mire, esta máquina tiene 5 hilos. Si usted le quita uno, le queda de 4. No, no es así. No es así, es importante que ustedes lo aprendan desde el comienzo para que no se dejen engañar. Porque normalmente una máquina de 5 hilos hace lo que se llama un filete de seguridad, que es para coser telas rígidas. Mientras que el filete de refuerzo es un filete que está diseñado para coser telas licradas. ¿Cómo hago yo? Pregunta la gente. ¿Cómo hago yo para saber si mi máquina es de refuerzo o de seguridad? Miren el esquema de la puntada. Si usted enhebrando su máquina con 2 agujas y 2 loopers por debajo
ella le hace una costura por dentro del filete, no por fuera, sino por dentro, usted tiene una de refuerzo. Y esa máquina es esencial. Esa máquina viene familiar o industrial. Pero sin esa máquina yo no puedo hacer un body correctamente. ¿Qué la puede sustituir cuando yo estoy empezando de pronto? Un zigzag mediano, que donde vaya a usar overlock o fileteadora use un zigzag mediano, ¿sí? Eso es un buen sustituto. Pero si yo quiero mejorar el acabado de mi prenda, tendré que trabajar con la máquina que es, con la máquina correcta. Entonces, fíjense que estamos hablando de bodies y estamos hablando de las condiciones mínimas que deben tener los bodies. Pero el problema, señoras y señores, es que no conocemos cómo coser un body de buena calidad. Y eso sí, porque no es lo mismo, no es lo mismo un body cosido con una máquina adecuada que un body cosido con una máquina inadecuada, porque si yo lo hago con filete de seguridad, pues lo que va a pasar es que se va a reventar. Entonces, es muy importante que entendamos que el filete de seguridad es distinto al filete de refuerzo. Fíjense cómo ahí nuestro equipo describe que tiene un super, ¿no? Uno largo y uno corto. Pero lo que quiero que entendamos, señoras y señores, con todo esto es que los filetes no son iguales. Estas confusiones también están inclusive con las collarines. Miren lo que pasa con collarines. Mucha gente se imagina que una collarín y una recubridora es lo mismo. Y resulta que no es lo mismo. Pero fíjense que la collarín la gente también la confunde, ¿no? Si yo tengo una puntada, escúcheme bien, que por encima hace 3 aparentes costuras rectas, o 2 aparentes costuras rectas, y por debajo hace una cadeneta, eso es una collarín. Pero si yo enfrente de las agujas tengo un looper que hace esto, frente de las agujas, el looper hace esto, y yo lo enhebro, pues él va haciendo la costura, pero me recubre la costura. Y por eso se llama recubridora. Todas las recubridoras, escúcheme bien, todas las recubridoras son collarines, porque usted puede elegir enhebrarlo, pero cuando usted compra una collarín, solamente es collarín. Por eso, si yo voy a comprar una máquina, sea familiar o sea industrial, esa máquina debe ser collarín o recubridor, preferiblemente. ¿Por qué? Porque la recubridora me va a permitir hacer tops, leggings, fajas. La recubridora me permite hacer fajas. Pero el problema es que cuando yo no tengo una asesoría, una formación, pues cometo errores a la hora de comprar. Entonces, fíjense que no todas las máquinas de costura recta son igual, no todas las fileras son igual y no todas las collarines son igual. Y lo que uno encuentra en redes sociales es que hay muchos expertos, entre comillas, que sacan el tema como rapidito. Nosotros, por ejemplo, en el curso profesional, tenemos una clase de 2 horas sobre fileteadoras, una clase de 2 horas sobre collarines. Aquí yo estoy haciendo un súper resumen, pero la explicación detallada de muchos elementos la veremos en el curso profesional. Yo por ahora lo que quiero en estas clases introductorias es que ustedes ganen claridad y que, por ejemplo, entiendan que nunca, nunca, nunca yo puedo usar agujas gemelas. Esas agujas gemelas que le dicen a la gente, vaya y compre una aguja gemela, póngaselo a la máquina de costura, ponga otro carrete del enhebre y ahí le queda la collarina. Pues ojalá fuera así de fácil. Yo no puedo imitar
lo que hace una máquina industrial con una máquina de costura recta. Porque esas puntadas con que vienen las máquinas de costura recta son decorativas, no elásticas. Y uno encuentra, es impresionante, expertos, entre comillas, en Internet, enseñando a hacer bodies con agujas mellas o agujas gemelas. Entonces, alguna vez yo hablé con una persona de esas expertas y le decía, venga, ¿usted por qué enseña eso? Y me decía, por dos cosas. Primero, porque no sé hacerlo de otra manera, y era experto. Y segundo, porque yo no puedo complicarle la vida a la gente. Es lo que me decía. Yo no puedo complicarle la vida a mis estudiantes, ni las puedo mandar a comprar una collarín, porque entonces no me pagan el curso, me decía esa persona. Y ahí estoy en desacuerdo total con ese argumento. La función de las personas que decidimos enseñar a fabricar de forma correcta. Y por eso cuando nosotros decidimos montar una capacitación alrededor de los bodies, dijimos, vamos a enseñarlo como lo hacen las fábricas. Porque nos queda muy mal, poco ético, siendo ingenieros industriales, siendo expertos en asesorar talleres y fábricas de enseñarle a nuestros estudiantes a usar una aguja gemela. Eso nunca lo voy a hacer ni lo vamos a hacer. Yo prefiero decirle a mi estudiante, mire, usted puede arrancarse en esa máquina, puede hacerlo con zigzag, 3 tiempos o corriente al comienzo. Ese es un buen sustituto. Pero para que usted alcance un nivel de calidad importante, debe ponerse la meta, si no tiene la máquina, de comprarse una. Es mejor darle una meta al estudiante, decirle lo importante que es esa máquina, que mentirle con una aguja gemela. ¿Y por qué lo explico? Porque yo veo a mucha gente haciendo que se cometan errores. Otro error que vemos mucho en las fábricas, la gente no deja reposar las telas. Ustedes todo lo que son body lo van a trabajar con telas licradas. Es decir, que la tela uno la extiende sobre la mesa de corte o la mesa del comedor donde estén cortando, pero yo la extiendo y yo no puedo empezar a cortar de una vez. Yo necesito dejar que esa tela, que es un tejido de puntos, se repose. Entonces, si usted va a hacer una prenda, extiéndala, quítele arruguitas, déjela ahí tranquila, por lo menos 2 o 3 horas. Y ahí sí corte. Si tiene ya una fábrica un poco más grande, una mesa de 3 metros de largo, extienda las capas de la tela, que nunca sean más de 30 capas sin licra, y déjela reposar por lo menos 8 horas. Yo no puedo hacer de afán una producción de bodies. De afán nunca, porque el afán me pasa factura. El afán hace que las prendas queden más pequeñas o más grandes, porque una característica de las telas licradas es que son muy inestables, se mueven. Entonces hay que darles un tiempo para que la tela se relaje, para que la tela se repose. Y que cuando yo vendo una talla M, esa talla M sea talla M, no que sea pequeña que la M. Sobre eso también tendremos que profundizar en el curso profesional. Otro aspecto importante son los hilos. Cómo, mire, me cuesta enseñar en las fábricas es el tema de los hilos. No tanto enseñarlo es fácil, sino lograr que el dueño de la fábrica, que el emprendedor empiece a comprar hilos finos. Porque ¿cuál es la manera como la gente va y compra un hilo? Dicen, ¿cuánto cuesta este hilo? 2.300 o 50 centavos de dólar, digamos. Y no, este cuesta $3. Pues debe el de 50 centavos.
Y el 99% de los confeccionistas novatos, sin entrenamiento, sin un mentor que los guíe, sin una capacitación profesional que los oriente, el 90% de los confeccionistas siempre es lo más barato. Y hay inconsistencia, ¿no? Compran el hilo más barato sabiendo que no es el de mejor calidad, pero queriendo hacer una prenda que les dé mucha utilidad. Y después se quejan que es que el negocio está duro. Todo el mundo es experto en quejarse, ¿no? No, es que esto está muy duro, esto está muy complicado, es que si no se vende barato, no se vende. Yo escucho una mano de mitos. Y el tema más crítico es ese, es entender, por ejemplo, que hay una familia de hilos que usan las grandes marcas. Adidas, Nike, Estudio F, Chevignon, Of Course, Zara, Puma, y ellos usan unos hilos que se llaman hilos tipo core, que son unos hilos que tienen un núcleo y alrededor de ese núcleo viene el poliéster. Porque cuando yo trabajo con un hilo de núcleo, de core se llama, estoy trabajando con el hilo de mejor resistencia, de mejor elongación, de mejor propiedad estética. No es el hilo más barato, pero es la familia de hilos que todas las fábricas usan. Hay otra familia más barata, que son los hilos SSP, que son los hilos de fibra cortada. Ya no hay núcleo. Simplemente son unos cabos que se entretejen, pero ya no hay núcleo. Ya no hay resistencia extrema. Es un hilo económico. Y hay otros hilos que son hilos texturizados, que es lo que la gente llama hilazas. Hay gente cosiendo hilazas. Y resulta que depende de la tela, yo puedo usar hilazas o no, pero no puedo usar las hilazas que vienen de hilazas, no son confiables, no tienen función, espelucan. Entonces uno lo que usa en la industria es hilo texturizado. Lo que usa Nike, lo que usa Studio F no es un hilo, una hilaza de la calle que uno compra por gramos, por 2.000 pesos. Es un hilo texturizado. Entonces, fíjense que hay muchos detalles. En todos esos detalles vamos a profundizar en la capacitación profesional. Ahora, si a este punto ustedes tienen preguntas, si hasta este punto llevamos 1 hora 10 hablando de body, si hasta este punto tienen inquietudes, voy a ir al grupo de YouTube y voy a leerlos. Quiero leerlos para ver cómo vamos. Si esto que están viendo les hace sentido, vale la pena que le den me gusta a la clase. Ese me gusta es como, oiga, qué maravilla eso que me están enseñando. Ese me gusta es, no sabía eso. Ese me gusta es, por fin encontré el espacio técnico que yo quería aprender. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas en el chat. Ahí está el chat. Y voy a aprovechar para saludarlas a doña Lady. Bendecida noche, saludos de Medellín, a Gladys Acevedo, Cali creo, María Margarita, Ana Matilde, Ninia Rodríguez. Bienvenido de nuevo con estos proyectos maravillosos, dice Yolanda Ríos. Joana Milena dice buenas noches. Miriam Serna, buenas noches. Estela Parra dice ingeniero, buenas noches, gracias por la clase. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Yajaira dice buenas noches, ¿reciben tarjeta de crédito? ¿Reciben tarjeta de crédito? Sí, al pago, sí, señora. Ya doy información de eso. No te preocupes, por ahora estoy recibiendo información técnica, ¿no? Si tienes dudas técnicas, Yajaira. Cristina dice buenas noches, Estela dice
ingeniero, gracias por la oportunidad tan espectacular que nos está dando. Ingenieros como usted, nadie da esta oportunidad, con mucho gusto. Desde Colombia, dice buenas noches, gracias. Soy de Colombia, como aún los 140, ya hablamos de eso, por ahora estamos en la parte técnica. Dice años en confección y esto es muy importante saber las diferencias correctas para presentar un producto. Claro que sí, doña Cristina, porque si no las conozco, si no conozco esas diferencias, voy a cometer errores. Y esos errores implican tener problemas. Al fin y al cabo, dice Ellen Roa, muchas gracias, excelente explicación. Jesús María dice genial. Yolanda Álvarez dice buenas noches, excelente información. Jaira dice muy interesante, ustedes pueden conectar con los distribuidores de hilo, porque acá en Cúcuta hay pocos, muy pocos traen esos hilos. Nosotros tenemos el instituto contacto directo con Coats, que Coats es la fábrica que elabora los hilos. Esos hilos, por ejemplo, si quieres un hilo de óptima calidad, que sería el EPIC, como la palabra épico, pero sin O. Entonces, sé que hay algunos distribuidores, pero la idea es que se conecten con los distribuidores con los cuales ustedes puedan trabajar. Y parte de lo que hacemos en el curso es unir la gente con los distribuidores. Quien produce herrajes, quien produce telas, quien produce hilos, dónde consiguen las agujas. Eso es parte de la información que nosotros vamos a entregar en la capacitación profesional. Bien, dicen por acá, Naí Almarváez, buenas noches, muchas gracias. Luz Mocetón dice, muy productivo. Esperanza, sí señor, me gusta como se explica tan detalladamente. Muy bien, ingeniero, inmensa gratitud. Quiero aprender, no sé manejar la máquina, pero quiero aprender. Qué bueno, buen canal. Yo creo que se trata de eso, ¿no, doña Esperanza? Que si uno no sabe, pues la idea es que empiece a trabajar. ¿Qué ventajas tiene hoy? Las costuras son cortas. O sea, no estoy haciendo un trayecto de costura de 60, 80 centímetros, no, costuras cortas. Vale la pena hacer el esfuerzo, sobre todo que si lo voy a aprender a hacer bien, fantástico. Dice Blanca Gómez, buenas noches, profe, qué interesante saber todos esos detalles tan importantes. Y la idea de todo esto, señoras y señores, es poder acercarnos a una confección, pero profesionalizando el negocio. Yo estoy en una capacitación de bodies que empezamos hace poco con otro grupo, con otros países, y me decían, ingeniero, yo llevo estudiando 3 años en la universidad y en esta clase aprendí más de lo que aprendí en la universidad. ¿Por qué? Porque a veces la gente que dicta clases en las universidades no ha habido experiencia de trabajar en una fábrica. Y eso aleja el discurso que uno enseña y hace que el estudiante viva en cosas hasta a veces desactualizadas. Un poco de la idea de esta capacitación es que la gente tenga la posibilidad de tener la información más actualizada del momento. Entonces, ya con esto, señoras y señores, estamos listos para empezar la confección de este body. Hoy y mañana vamos a dedicar a ver la confección. Mañana vamos a ver cómo descargar los moldes, cómo vienen los moldes. De ese body que ustedes están viendo ahí, nosotros vamos a entregar moldería industrial. Moldes listos para cortar y para coser. Es un body cubriente, es un body que cubre muy bien el busto. Es un body espectacular. Les va a costar ponérselo. Les va a costar ponérselo porque es de control, pero al final lo que hace es que estiliza la figura de una manera. Entonces quiero pedirle a mi equipo que me ayude a empezar el proceso de confección. Por ahora quiero que tomen apuntes y a partir de tengan la posibilidad de ver los detalles. ¿Qué queremos? Que ustedes con esta clase introductoria tengan la posibilidad de coser ese body, de armarlo, de venderlo estos días. Y si ustedes venden ese body, les aseguro que con eso consiguen lo del curso.
O sea, la clase gratuita tiene doble intención y es, venga y aprenda, venga, aprenda a confeccionar una prenda, venga y tenga los moldes, pero arranque a trabajar y deje las excusas a un lado. Que la mayoría de gente cuando tiene que cambiar su realidad, cuando tiene que mejorar su economía familiar, se inventa todas las excusas del mundo para seguir viendo televisión, para verse todas las películas de Netflix, para verse todas las novelas, para verse todas las series, porque es mucho más cómodo de eso que hacer, ¿no? Pero hacer transforma el mundo. Hacer y educarse transforma la realidad de la gente. Voy a pedirle a mi equipo que compartamos pantalla para ver la primera parte de esta confección. Este body es de control y va a aparecer en la plataforma de estudio con el nombre de Roxana. Y una de las características importantes de este tipo de bodies que hacen control, estilizan la figura mediante el uso de licras es reconocer las piezas. Las piezas van a ser muy importantes en todo este proceso y lo que vamos a hacer entonces es identificar esas piezas con una operación que se llama despiece técnico. Y fíjense lo que ocurre y es que ese molde que es el delantero tiene en la parte de arriba vendría la zona del corte imperio. Esa vendría siendo corte imperio. Vamos a subir el molde, tenemos a partir de eso el costado y luego del costado vamos a tener el escote de pierna. Ese escote de pierna viene a los lados y tiene aquí un detalle y es una extensión. Esa extensión va a ser importante porque este body de control va a utilizar una abrochadura o un gafete. Y esas abrochaduras o gafetes vienen de esta manera. En este caso vamos a utilizar una abrochadura que es 2x3. Quiere decir que tiene 2 pisos y tiene 3 servicios. Estos son los pisos y estos son los servicios. Entonces es 2x3, 2 pisos, 3 servicios. Y hay otra tercera dimensión que define un gafete y es cuál es la medida de la zona útil. Esa medida de la zona útil, en este caso, vamos a tener 38 milímetros. Quiere decir que con esas condiciones vamos a trabajar este body de control referencia Roxana y a partir de eso tengo el delantero que por ser un body de control tiene una característica fundamental y es que se corta 2 veces. Se corta 2 veces porque cuando yo tengo licras y esas licras las corto 2 veces, pues lo que voy a tener, señoras y señores, es que esa licra me va a hacer más fuerza, me va a hacer mayor compresión, me va a estilizar más la figura y por eso cortamos ese señor. Teniendo en cuenta que a la hora de cortarlo, lo que hacemos es que ponemos la tela derecho con derecho, revés con revés, para que nos quede un derecho para afuera y un derecho para adentro. Entonces, importante ese detalle. Ese es el primer detalle de este body de control. Lo otro es que en la parte superior vamos a tener unas copas y de esas copas vamos a trabajar con 2 materiales. Va a haber una copa que se va a llamar copa interna, que está cortada en el mismo material del body y esa copa va a venir una para el lado derecho y una para el lado izquierdo, de manera que las puedo colocar de esta manera. Y resulta que esas copas van a tener encima otra copa que va a ir cortada en Mallatex. Esa Mallatex puede ir en un color sólido o puede ir estampada. Si lo pongo en un color sólido, pues voy a generar contraste entre el color de la licra y el color de la Mallatex. Y ahí lo tenemos de esa manera. Entonces tenemos esas copas que es muy importante que nos demos cuenta, dejémoslo ahí un momento, es muy importante que nos demos cuenta que no tienen dimensiones iguales. Sus dimensiones son totalmente distintas. Y la idea de que sean distintas es porque en el proceso de confección aprenderemos cómo la parte externa
necesita que sea más grande para podernos aportar volumen. Un detalle importante de este delantero es que si yo enfrento las copas, présteme atención, debo hacer la marca del centro en el corte imperio. Vamos a marcar ese centro y ese centro lo vamos a utilizar como guía para que a partir de ese centro, para todas las tallas, vamos a medir desde el centro 5 centímetros hacia la derecha, 5 centímetros hacia la izquierda. Y esos 5 centímetros me van a indicar la zona de cruce de las copas. Entonces, fíjense lo que va a pasar con las copas, que va a ser muy importante para poder realmente confeccionar esta prenda. Cuando yo tenga esa copa, que sería la copa del lado izquierdo, pues lo que voy a hacer es que no la voy a dejar en el centro, sino que me voy a pasar 5 centímetros. Y me voy a dar cuenta de un detalle fundamental, y es que esa copa, esas copas van a sobrar en el costado. Y no es que el molde esté mal, no es que deba recortarlo, es porque está diseñado de esa manera, porque recuerden que es una prenda de control. Y entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que yo necesito a la hora de coser hacer que estas dos piezas se igualen, pero como estas están dobles en licra, estas van a ganar y van a permitir traer esta señora y van a generar un volumen y un control en esa zona. Entonces, todo lo que tiene que ver con control tiene que ver con ese tipo de dimensiones que no son tan exactas y precisas como normalmente estamos acostumbrados. Y es por esa razón que necesitamos siempre aprender ese tipo de procesos de confección. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que ahí las copas van a quedar más grandes. Cuando montemos la otra, a la hora de montar la otra, sabemos que la otra viene y monta 5 centímetros y entonces ellas van a quedar montando, van a quedar de esta manera y esa copa va a quedar decorativa, pero va a quedar muy cubriente. Es muy interesante el concepto de cubrir todo lo que es la parte del delantero. Ahora, en el posterior, ese posterior es interesantísimo porque tiene 3 secciones. Pues hay una sección en ese posterior que es la espalda media. Y esa espalda media, señoras y señores, tiene esa forma. Esa es la forma que tiene la espalda media. Entonces, es muy importante que la reconozcamos, que calquemos los moldes con las indicaciones que tiene el molde. Por ejemplo, en la parte de arriba va a decir corte A, ahí dice corte A, mientras que abajo dice corte B y aquí están los costados. Es muy importante darnos cuenta que donde dice corte B, aquí hay como un cachito, aquí hay un despunte, como se llama técnicamente eso. Y otra cosa importante es que ese molde tiene simetría, tiene doblez de tela y por eso se hacen esos piquetes que vienen hacia afuera. Fíjense que esos piquetes se hacen hacia afuera, no se hacen hacia adentro y eso termina siendo muy importante para garantizar la calidad de la prenda. Telas como esta no se van a poder piquetear, entonces va a ser importante que hagamos ese tipo de piquetes y este sería el posterior medio que se corta 2 veces. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese control en la zona media del abdomen se postergue, se extienda también a la zona media de la espalda y por eso también la cortamos 2 veces. Y resulta que de ahí para abajo en el corte B vamos a poner una pieza que va a venir y va a cubrir los glúteos. Y como necesito que los glúteos no queden aplastados, por eso esa pieza que sería el posterior inferior, ese posterior inferior se va a cortar una vez. Y fíjense que aquí vuelve y pasa lo mismo. Si yo analizo los recorridos de las piezas, encuentro que estos recorridos no son iguales. Y es así como está pensado el molde, es así como está configurada la prenda para poder realmente generar un control, un entalle, una horma en esa zona de los glúteos. Tenemos en la parte superior, en el posterior superior, tenemos en este diseño una pieza que me va a venir y me va a cubrir la espalda con un corte que se llama técnicamente un racerback.
y los cortes racerback son aquellos que generan una espalda bastante descubierta. Entonces fíjense que aquí sucede lo siguiente, y es que como estamos frente a un body de control, pues estos recorridos, señoras y señores, no van a coincidir. Es muy importante que desde el despiece entendamos esa situación para poder realmente aprovecharla. Entonces tenemos esas piezas, centro con centro, tenemos que este sería el escote de la sisa, ese que estamos marcando, tendríamos que ese que estamos marcando es el costado del lateral, y en la parte de la parte de las copas va a salir una tira que va a pasar por la parte superior de esta pieza. Por la parte superior de esta pieza va a pasar una tira. Aquí vamos a formar un túnel y vamos a pasar una pieza que en la moldería está lista para cortar y coser, y esa pieza va a venir tipo halter, va a unir las dos copas, pasa por el túnel y viene de esta manera. Entendiendo la lógica de las piezas, entonces vamos a empezar el proceso de confección. Siempre entender cómo van las piezas es fundamental. Ahora, en la parte inferior de ese posterior tenemos una extensión que es para gafetes, porque resulta que yo ya tengo ahí la horma y la forma de los glúteos para que sea anatómico, para que no se aplaste, pero resulta que en la parte de abajo necesito esa pieza que debe ser la extensión para colocar los gafetes. Recuerden que el gafete tiene macho y tiene hembra, entonces necesito ubicar el gafete que empate en el delantero y en el posterior. Entonces, a partir de eso, señoras y señores, estamos listos, entendiendo las piezas, sus formas, su lógica de construcción. Estamos listos para empezar con el proceso de confección de este body de control referencia Roxana. El primer paso de confección para configurar todo este body de control referencia Roxana será trabajar las copas. Y recuerden que tenemos una copa interna que va en licra y una copa externa o visible que va en Mayatex, que puede ir en color sólido o estampado. Vamos a enfrentar las telas revés con revés, de manera que esas telas queden así. Y aquí hay una condición muy especial, y es que fíjense que las copas no son iguales, no están iguales, y eso implicará entonces dos cosas. Primero, posicionar la tela Mayatex en la parte de abajo porque es la tela más delgada, y segundo, ir a la máquina con costura recta y graduar una puntada recta que sea de 12, 13 o 14 puntadas por pulgada. Y lo que vamos a hacer, señoras y señores, es facilitar el hecho de que esas dos copas se comporten como si fuera una sola. Y entonces, para que se comporten como si fuera una sola, vamos a coser por el orillo con costura recta de 12, 13 o 14 puntadas por pulgada. Y ahí en esa parte de la sisa las piezas me van a dar iguales, no tengo que forzar nada, tengo que simplemente igualar. Y luego, al llegar a esa esquina, a ese vértice donde se une la sisa y el costado, dejo la aguja anclada, levanto el prensatelas, giro y coso el costado. Función de esa operación: garantizar que las piezas se comporten como si fuera una sola. Y ahí termina esa operación. Luego, la siguiente operación, fíjense lo que pasa con esa copa, miremosla aquí en la mesa. Fíjense lo que pasa y cómo nos queda esa copa, con los sobrantes y excesos que viene quedando esa copa. Cuando eso esté así listo, entonces vamos a correr la copa de licra para igualarla a la de Mayatex y la vamos a coser por el escote de pecho. Cuando ustedes saquen sus moldes, impriman sus moldes y los calquen, va a ser muy importante que a cada pieza le marquen los nombres de las líneas, cuál es el escote, cuál es el corte, la sisa, el hombro. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es uniendo con costura recta las dos copas por el escote de pecho. ¿Qué va a pasar? Que resulta que la copa de Mayatex es más grande, y ese más grande lo necesitamos para que ella nos ayude a dar volumen. Un volumen que impida que ese body, aún siendo de control,
no maltrate, no aplaste el volumen del busto. Fíjense entonces que al hacer la operación con la secuencia que nosotros estamos sugiriendo, lo que va a pasar es lo siguiente. Vengo, recorto ese señor, recorto las hebras y a partir de eso lo que hago, señoras y señores, es que voy a tener ese sobrante de la copa en Mayatex para hacer dos operaciones. Fíjense que arriba en el hombro nos queda más grande la Mayatex que la copa de licra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fruncir en la parte de arriba y vamos a coser en la parte de arriba para que ese fruncido desde esa parte superior de la copa se traslade en el cuerpo de la copa y me ayude a dar volumen. Y ese tipo de volúmenes que se hacen de forma indirecta son claves para garantizar la buena calidad en volumen, en confort y en que no se aplaste la copa. Entonces cosemos con recta, ahora sí por la parte superior, llamémoslo hombro, para que nos quede como un fruncido parejo. Y ese mismo proceso, señoras y señores, de fruncir el excedente, de encarrujar el excedente, lo vamos a hacer en la parte inferior. En la parte inferior vamos a tener un sobrante, no mucho, pero sí vamos a tener un sobrante. Y la idea es determinar a qué altura o en qué sección, en qué zona hacemos ese sobrante. Nosotros ya vimos en el despiece que las copas van a cruzar 5 centímetros. Entonces venimos y marcamos 5 centímetros, hacemos una marquita con un lápiz tiza y luego a partir de eso, desde ahí hacia el costado, hallamos más o menos la mitad y en esa zona hacemos el fruncido, el recogido, el encarrujado. Va a ser un encarrujado leve, suave, pero va a ser muy importante para permitir configurar la copa en las condiciones que necesitamos y que esa copa nos dé la posibilidad de cubrir el busto, pero sin aplastarlo. Entonces lo que hacemos es que repartimos ese sobrante en una zona y teniendo en cuenta dónde se hace para que la otra copa se haga exactamente igual. Este proceso que estamos haciendo en una copa, integrando la copa de Mayatex y la copa de licra, se hace exactamente igual en la otra copa. Esa es la ventaja de tener piezas que son simétricas. Y entonces cosemos con costura recta, que está graduada a 12, 13 o 14 puntadas por pulgada. Y a partir de eso entonces venimos asegurando esas piezas. ¿Qué va a pasar al final? Que esas piezas van a comportarse, esas copas van a comportarse como si fuera una sola. Y fíjense que todo esto es parte de lo que a nivel industrial se conoce como la preparación. Estamos preparando las copas para que luego la costura sea mucho más fácil y eso es parte del proceso de este primer paso. De manera, señores y señores, que hacemos la costura, hacemos el fruncido y ese mismo proceso lo repetimos en la otra copa para que esa copa nos va a quedar entonces así, con fruncido arriba, nos va a quedar cosida por los orillos y ella va a quedar con un leve fruncido en la parte de abajo. No es un fruncido muy alto, pero sí lo necesario para que esa señora, cuando esa tela plana contornee el volumen del busto, pues tenga la posibilidad de ajustarse sin aplastar. Entonces, ese sería, señoras y señores, el primer paso de esa copa. Y nos quedaría entonces así, ya tendríamos las dos copas ya preparadas y listas para hacer la siguiente operación. Lo que vamos a hacer ahora, señoras y señores, es utilizar esta máquina que se llama overlock o fileteadora de refuerzo y es una máquina que tiene dos agujas. Tiene dos agujas, es doméstica y tiene una característica importante y es que ella hace la puntada de refuerzo. Si uno abre la parte de esta máquina va a encontrar que tiene el diagrama de cómo se hace el enhebrado, del looper corto, del looper largo, pero también tiene un diagrama donde muestra realmente cómo va a quedar la apariencia final de la puntada.
Y es muy importante que ustedes aprendan a reconocer la puntada que dice 4 hilos. Esa puntada que es esta, que dice 4 hilos, es la de refuerzo. Y fíjense cómo ella por dentro del filete, por dentro del overlock, hace esa costura verde que estamos indicando, que es la que me refuerza. Señoras y señores, deben recordar que estamos cosiendo tejido de punto. Y la característica inherente del tejido de punto es que él estira poquito o mucho dependiendo la cantidad de expandex que tenga la tela en su composición. Y esa característica exige con mayúscula coser con filete de refuerzo. No me sirve el filete de 3 hilos, que son los otros dos que aparecen ahí. Ese no sirve y ese de la derecha tampoco sirve. Me sirve el de 4 hilos, y para yo saber si mi máquina hace o no esa puntada, debo comparar esa ilustración que estamos mostrando con la puntada que haga su máquina. Teniendo eso claro, señoras y señores, y sabiendo que esa puntada viene doméstica o industrial, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir las copas que ya tenemos listas con la espalda superior. Recuerden que la espalda superior tiene lo que se llama un racer back, que es la espalda, y entonces el escote de la espalda lo tengo acá, ese es el racer back. Ahí están las sisas y voy a ubicar el costado. Y ese costado lo voy a unir con la copa. Entonces, ¿qué hago? Vengo, monto las piezas para que me queden derecho contra derecho, costado con costado, y a partir de eso vengo y uno las piezas. Y las voy a montar para luego coserlas con filete de refuerzo. Fíjense que la costura es sencilla. Y alguien podría preguntar, si yo no tengo filete de refuerzo, ¿qué puntada puedo utilizar? Filete de refuerzo. O sea, no habría cómo sustituir esa puntada porque es demasiado esencial e importante. De manera que lo que vamos a hacer, señoras y señores, es enfrentar las piezas y coser con ese filete. Para eso entonces lo que estamos haciendo es, teniendo en cuenta que la cuchilla se coma un pedacito de la tela, y a partir de eso generar esa puntada. Fíjense una cosa interesante, y es que una de las copas las cosí del hombro, perdón, de la sisa hacia abajo, y entonces la otra copa la coso de abajo hacia la sisa. Y lo otro es que estamos dejando la espalda encima. Venimos cosiendo, perdón, la copa encima, la copa encima. Y entonces venimos cosiendo y se deja la copa encima porque es la parte del delantero que siempre por norma internacional es el que debe quedar con el derecho del filete. Yo quiero que veamos el filete para que lo conozcamos, lo reconozcamos, y le pido al señor camarógrafo que me haga un zoom. Miren cómo queda ese señor con la puntada por dentro y cómo se ve por el derecho. Entonces, muy importante esa puntada que estamos viendo ahí, que me refuerza. Esa puntada es ideal para coser cualquier tipo de material que sea licrado. Y entonces, ¿qué hicimos ahí? Unimos la parte de la espalda y la parte de las copas por los lados y nos va a quedar de esta manera. Miren cómo va quedando. Dejémosla ahí quietica para que nuestro camarógrafo no la enfoque, y nos queda de esa manera. Ahí tenemos la espalda unida a esas copas. Tener en cuenta todo lo que es la confección y cómo esa confección termina siendo fácil si yo tengo el hilo bien seleccionado, la aguja bien seleccionada, el largo de la puntada bien seleccionado, las puntadas correctas bien seleccionadas. Al final ese tipo de prendas son espectaculares, pero es espectacular porque estamos pasando por un proceso de formación, un proceso de entender, un proceso de saber cómo se hace. Entonces, es eso lo que queremos con nuestra confección. Nuestra confección es muy detallada. Yo podría hacer la prenda mucho más rápido, pero lo que nosotros hacemos es enseñar los trucos, los detalles.
saber quién va encima, quién va abajo. Y es eso lo que queremos compartir con ustedes. Tengo 2 minuticos para ir al chat de YouTube y que me cuenten cómo les pareció. Recuerden que la idea de esta introducción es que ustedes tengan la posibilidad de conocer cómo enseñamos y a partir de eso el curso profesional, la capacitación profesional va a empezar el día 20 de mayo. Ese día vamos a empezar. Si ustedes quieren reservar su cupo, si tienen preguntas, si tienen dudas, pues a partir de este momento se pueden contactar con este número. Ese número es el número de soporte del área comercial del instituto. Sugiero que lo guarden como más 57 porque estamos en Colombia y es 317-152-9699. Entonces, la idea es que lo guarden, se comuniquen con el área comercial, ellos le dan toda la información, formas de pago, todo lo que tenga que ver con el curso. De parte nuestra, mil gracias por su atención y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora en que nos vimos hoy, para continuar la confección y se hace el descargue de la moldería. Un abrazo, nos vemos mañana. Chao, gracias.